Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9 en un día especial, un 9 de julio, en este caso, que es feriado, por supuesto, conmemorando el Día de la Independencia, el Día de la Patria, para nosotros en un contexto tan particular, ¿no? Porque si había una manera de llegar al Día de la Patria mezclado con esta argentinidad, con este argentinismo, en definitiva, que nos ha llevado a sufrir tanto en estos últimos dos partidos. Bueno, qué mejor que celebrar este día en definitiva o conmemorarlo con ese sentimiento de esta selección argentina que no tiene mucho tiempo de descanso respecto de la instancia de cuartos de final, como no lo tiene prácticamente ninguna selección. Hoy empiezan los cuartos de final, hoy conoceremos al primer semifinalista de la Copa del Mundo, cuando se enfrenten Francia y Marruecos en un duelo que se repitió en la semifinal de Qatar 2022. Por supuesto ganó Francia, fue finalista, y lo que busca ahora Francia es seguir adelante, es seguir en este mismo camino. Marruecos tiene una opción de revancha deportiva, en este caso tratando de dar vuelta a aquella historia de Qatar que le había permitido de todas maneras convertirse en la mejor selección africana en un mundial, ¿no? Llegando a esa lucha por las semifinales frente al combinado francés. Pero bueno, habrá también un poquito de morbo alrededor del arbitraje argentino de Facundo Tello. Hablaron los protagonistas y le bajaron y le quitaron total importancia a la presencia de un árbitro argentino en un partido francés. Creo que eso tiene que ver ya más con el entorno, con ese mismo morbo que les menciono, de pensar que todo está arreglado, de pensar que hay cierto interés en que, bueno, todo eso nos lleva a perseguir fantasmas todo el tiempo. Me parece muy bien que los protagonistas le bajen decibeles a esa historia. También fue bastante claro y muy inteligente Didier Deschamps en sus declaraciones, el técnico del seleccionado francés, diciendo espero que Tello tenga una buena actuación como la tuvo Letessier, ¿no? El árbitro francés que dirigió a la Argentina, como diciendo nosotros tuvimos un árbitro francés en el partido de Argentina y no pasó nada, ¿no? En realidad, para una parte importante de los egipcios sí, pero para la mayoría no, incluso para su capitán y máximo referente Mohamed Salah. Pero mientras tanto, claro, sigue el camino de este campeonato mundial. Por primera vez pudimos detenernos a pensar lo que está pasando. Porque claro, esta locura, esta vorágine de un mundial largo, lleno de equipos, lleno de partidos, ha obligado a que no exista el descanso hasta los últimos 7 partidos del mundial, que son los que quedan por delante, los 4 de estos cuartos, las 2 semi, bueno, 8 en realidad, porque tengo que sumar el partido por el tercer puesto también, pero solo quedan 8 partidos. Ya hemos transitado 96 encuentros de este campeonato mundial a un ritmo y una velocidad que no nos permitía tomar a veces perspectiva de lo que está pasando. Un mundial que ha tenido por momentos majestuosidad, por momentos muchas cosas para replantearse, porque estos movimientos que hace la FIFA generan que desde la teoría al hecho siempre haya una distancia importante. Entonces esto de tener 3 días plenos de trabajo entre un octavo de final y un cuarto de final, me parece que no está bien. No está bien porque además hicieron el mundial en sedes donde hay un tiempo de traslado prudencial, que no es que, como pasó en Qatar, tenías todo cerquita, ¿viste? Todos los estadios estaban ahí cerquita, entonces las distancias eran mínimas y todo se hacía con cierta velocidad. Pasaron de eso a todo lo opuesto, a tener que recorrer muchos kilómetros, a tener que viajar de sede a sede, en muchos casos, incluso de país a país en otros, ¿no? Para algunos que hacían concentración en un lado y les tocaba jugar en Canadá o les tocaba jugar en México y tenías un traslado extra. Bueno, todo eso, todo muy lindo desde el negocio, todo muy lindo desde la organización majestuosa de la FIFA, pero ha generado
también cierta indignación, que no la pueden expresar tampoco los cuatro vientos, dejan cositas de vez en cuando, algunas frases los entrenadores, decir, bueno, no tenemos tiempo. Ayer hubo incluso un entredicho en la conferencia de Didier Deschamps, que pretendía terminar la conferencia, habían terminado y había una pregunta más de un periodista marroquí y no quería responderla, pero no es que no quería responderla porque no quería hablar con un marroquí ni esas cuestiones, no, por el contrario, el tipo decía, lo que pasa es que acá tengo 45 minutos de traslado hasta llegar a la concentración, tengo un almuerzo con el equipo y después tengo que dirigir una práctica que es muy importante en la previa del partido. O sea, no puedo estar mucho tiempo más respondiendo porque me pasa eso. O sea, el tiempo es muy acotado. Y decía Deschamps, levantan todos la mano y no puedo responder todas las preguntas. No puedo estar acá tanto tiempo porque tengo cosas que obviamente dice Deschamps. No le voy a pasar el audio porque está todo en francés. Obviamente que a ustedes no les incumbe, no es de su interés, el interés de ustedes que yo les responda. Pero tengo 45, lo dice 3 veces a lo largo de la respuesta. Tengo 45 minutos de traslado hasta la concentración, un almuerzo que transitar con el grupo y después una práctica. O sea que los tiempos están muy acotados hasta en esas cosas, ¿no? Creo que eso lo van a tener que cambiar desde FIFA, más allá de que es un mundial más extendido en el tiempo, más largo en cuanto a duración, más allá de la cantidad de partidos, y aún así no han dejado descansos. O sea, imagínate si pretenden seguir ampliando la base de equipos, que es la idea que tiene la FIFA, teniendo en cuenta que el negocio comercial de la venta de derechos y de tener cada vez más participantes en los torneos termina dando como resultado que ellos se llenan los bolsillos de manera más veloz. Entonces, me parece que hay cosas para revisar bastante de este mundial, que no solo pasan por la temperatura, que siempre fue un problema y un factor que al final no terminó influyendo. Por suerte no hubo muchos, vamos 96 partidos y creo que demoras por mal clima hubo 3 como mucho, ¿no? Me parece que ese es un aspecto positivo, que se tenía mucho miedo con esto de las alertas por inclemencias climáticas que podían demorar mucho los partidos, pero hubo poquitos en definitiva y no se demoraron tampoco tanto como en el Mundial de Clubes, que fue una verdadera locura. Pero mientras tanto nos vamos acercando lenta y paulatinamente a lo que va a ser el reinicio del fútbol argentino. Ayer se jugaron una serie de partidos amistosos, incluida la victoria de Aldo Civi sobre Estudiantes de La Plata. Fue 2-1 la primera parte de la práctica y 3-0 la segunda. Yo no quiero que, insisto en lo que decíamos en el día de ayer, no quiero que el hincha de Aldo Civi se ilusione sobremanera, porque después cuando empieza la competencia, al equipo no le va bien y la desilusión es muy grande. Pero jugaron en la casa de Estudiantes, con un equipo competitivo de Estudiantes, algunas ausencias, como siempre pasa en estas etapas de pretemporada, y le pudo ganar los 2 bloques al equipo pincha, que no es un equipo para nada despreciable, incluso que ese 11 inicial que puso para la primera parte de la práctica, tiene jugadores que cualquiera querría, ¿no? Cetré Carrillo en ofensiva, por ejemplo, Tobio Burgos, jugadores realmente destacados que tiene Estudiantes. Bueno, Aldo Civi fue y ganó, y le metieron un solo gol, y viene de empatar 0-0 en la práctica con Platense. Finalmente no va a haber práctica con Kimberley el sábado, más allá de que había cierta intención, posibilidad. Bueno, el sábado no se va a jugar el partido que por ahí se pretendía hacer con Kimberley, por lo tanto, se vuelve Aldo Civi con el saldo que le va a dejar al cuerpo técnico. No hablo del resultado, sino del rendimiento de los jugadores, del esquema táctico, de dónde puede sentirse más cómodo cada jugador, sobre todo los que han llegado en este mercado, que todavía no terminaron de ser presentados todos, pero todos han participado por ahora de los movimientos del equipo en estos 2 primeros amistosos, y ya todo empieza a ir hacia lo que sería, por supuesto, el debut en Copa Argentina, que también es un debut por fuera de la realidad de Aldo Civi, porque va a enfrentar a un River que se está rearmando, pero que tiene jugadores ya realmente importantes, que tiene una situación en entrenador similar a la que pasó Damonte, ¿no? En definitiva, porque llegó en el transcurso del campeonato, más allá de los resultados positivos o negativos de cada uno, fue reconfigurando el plantel con lo que tenía y después limpieza, más grande la limpieza en Aldo Civi que en River, pero sí limpieza de jugadores, traer los que más le gustaba al entrenador y empezar a armar el equipo de nuevo, ¿no? En ese sentido. Me parece que
si hay que trazar un paralelismo entre River y Aldo Civi con las enormes distancias entre ambos, bueno, ahí podemos encontrar uno claramente, pero todo eso va a pasar la semana que viene en el estadio Padre Martearena en Salta, el mismo escenario donde ayer Boca tuvo el primer partido amistoso del ciclo Arrobarrena, con victoria sobre Atlético Paranaense por 1-0, con un golazo de Lautaro Blanco, y fue uno de los 8 amistosos que hubo ayer. Ayer jugó Racing, ayer jugó Atlético Tucumán, ayer jugó Estudiante de Río Cuarto, rival directo en esta lucha por la permanencia de Aldo Civi, jugó Argentino con Talleres, jugó Rosario Central con Colón de Santa Fe, con el equipo de la segunda división del fútbol argentino, jugó Huracán contra Defensa y Justicia, justamente el primer rival que va a tener Aldo Civi en el campeonato. Bueno, todo empieza a acercarnos de a poquito a la semana que viene, o sea, la Copa Argentina en sí misma, el sábado ya empieza con el derrotero de partidos, pero para Aldo Civi es la semana que viene y ya a la siguiente semana debuta en el torneo. O sea, el campeonato mundial termina el 19 de julio, Aldo Civi juega el 17 por la Copa Argentina, termina el mundial el 19 y Aldo Civi está jugando el 23, o sea, 4 días después ya empieza el campeonato, con algunos jugadores del fútbol local que están, por supuesto, disputando el mundial, que prácticamente no van a tener vacaciones, ¿no? Van a venir, esperemos que hasta el 19 estén allá, pero van a tener un lapso muy, muy cortito de vacaciones en ese sentido, son los menos, está claro. Pero bueno, en ese contexto el fútbol de Mar del Plata empieza a tener ya la representación en primera división y a pensar en esa versión definitiva que va a tener Aldo Civi, que además ha tomado otra decisión, que es llevar como técnico de la reserva a Mariano Felices. Empezó a trabajar ya al frente de un cuerpo técnico que sigue conformado de la misma manera. El que salió de ahí fue Facundo Oreja, que tuvo una oferta mexicana en el fútbol mexicano y se fue a trabajar allí. Ya a final de campeonato de la apertura del torneo Proyección había rescindido contrato y se había ido. Bueno, ahora tomó la decisión el Tiburón de que Mariano Felices sea el que esté a cargo de un equipo importante, el de la reserva, ¿no? De ahí salieron y salen los jugadores que hoy está teniendo en cuenta Israel Damonte. Claro, después necesitas un entrenador que les dé el espacio a los chicos del club, a los Anso, a los García, ahora Augusto Fernández. Bueno, de a poco tenés que tener el entrenador que les permita foguearse, pero para poder foguearse y para poder debutar en primera, en un ritmo de liga profesional y no desentonar, es fundamental el trabajo de la reserva, donde venís jugando con diferentes planteles, que la mayoría de ellos, algunos jugadores, forman parte del plantel profesional y juegan en primera de vez en cuando, ¿no? Eso también resulta importante. Lamentablemente los tiempos no acompañaron a Alvarado. Alvarado ayer tenía la intención de terminar de cerrar la nueva comisión directiva. La comisión directiva está armada, digamos, de alguna manera, tiene todos los cargos ya con nombre propio, lo cual es un dato en sí mismo importante, pero no es un trámite sencillo desde lo legal, ¿sí? Establecer los avales, presentar la lista de acuerdo a lo que la ley requiere, y una vez que todo eso se chequea y se confirma y se permite, llega el momento de la firma de los protagonistas de la comisión directiva para oficialmente formalizar la asunción en el cargo. Bueno, eso no se pudo hacer en tiempo y forma en el día de ayer, le toca jueves feriado, viernes que es feriado administrativo, por lo tanto tampoco se puede avanzar en esto. El lunes recién se podrá seguir, pero se va avanzando, ese es el dato singular. Al final, si hay una nueva comisión directiva que va a poder firmar y va a poder hacerse cargo del club, lo hará finalizada la fase regular del Federal A. Ya habrá terminado, porque el sábado tiene que jugar el Torito, en este caso como visitante de Santa Marina de Tandil, para cerrar esta primera rueda del campeonato, ¿no? Bueno, veremos qué termina sucediendo, ¿no? En el desarrollo, por supuesto, de estas semanas importantes desde lo institucional para Alvarado, más allá de lo que pasa deportivamente, donde tiene que cerrar la fase, ¿no? Que es muy importante. También tenemos novedades vinculadas al básquetbol, porque por estas horas, mañana recién va a estar
tomándose un colectivo hacia Buenos Aires y de ahí a los Estados Unidos. Matute Dominé, Matías Dominé, el jugador juvenil todavía de Quilmes, que por segundo año consecutivo va a participar de los NBA Academy Games, ¿no? Este torneo que ya disputó el año pasado, que reúne a jóvenes talentos de todo el mundo, están divididos por procedencia, ¿no? Hay una especie de resto del mundo, que es donde juega justamente Matías y donde lo hizo el año pasado, y bueno, con esa experiencia en sus espaldas, ahora afrontará la segunda experiencia. El año pasado le fue bien, le fue muy bien, incluso en una posición, le quedó una anécdota, creo yo, fantástica sobre eso, pero bueno, la verdad es que ha sido hasta aquí una experiencia muy, muy particular realmente de poder representar al país, jugar contra jugadores muy, muy distintos física, atlética y basquetbolísticamente hablando y aprender de esas experiencias, ¿no? Después, bueno, con algunos pocos minutos claramente en Liga Argentina es una cuestión de ganar experiencia y de ir sumándola de a poquito, sin desesperarse demasiado, porque es un jugador joven y que está sumando experiencia, ¿no? Eso está más que claro. Pero bueno, también tenemos en el horizonte la definición de Wimbledon. Se empieza a definir un nuevo Grand Slam en esta temporada y bueno, está todo dado eh, de manera, casi les diría, como para tener una gran fiesta en el desenlace, ¿no? En estos momentos están jugando semifinal femenina, hoy les toca el momento a las chicas, está jugando Coco Gauff con Carolina Muchova, después vamos a tener la otra semi, que es la de Kostiuk contra Noskova, y la gran candidata acá es Coco Gauff, vamos a ver qué pasa con ella. En definitiva, también está ahí en pelea, en disputa, en semifinales, Gusti Fernández, el argentino, ¿no? Que va por un nuevo desafío también en un gran slam, donde siempre suele ser protagonista. Y bueno, después tenemos algunas cositas, por supuesto, también relacionadas, por ejemplo, al Campeonato del Mundo, con la operación de Jordan Henderson, el jugador que se fracturó tratando de saltar un cartel en Inglaterra, increíblemente. Bueno, ya lo operaron, está en proceso de recuperación. No es sorpresa, pero sí es confirmación. Rafa Márquez es el nuevo DT de la selección de México. Digo no es sorpresa porque Javier Aguirre lo tenía como asistente técnico y el plan de la Federación Mexicana era ese justamente, que como asistente técnico siguiera sumando experiencia y una vez que termine un campeonato mundial donde México además era local, Javier Aguirre dé un paso al costado y sea Rafa Márquez el que se haga cargo del proyecto deportivo pensando en el 2030. Todo un proyecto a largo plazo de Javier Aguirre haciendo la base del plantel. Hay jugadores muy jóvenes en el plantel mexicano, incluido Giovanni Mora, que fue el jugador más joven del Mundial, con solo 17 años, y la rompió, jugó muy bien. Bueno, ahora ya ese proceso que ha empezado Aguirre con Rafa Márquez a su costado, lo tendrá el ex zaguero central ahora como una realidad, como un entrenador ya confirmado en su puesto. También en Brasil están informando que es muy posible que Neymar se retire definitivamente del fútbol. Vamos a ver si eso se da. Lo informan medios brasileños, ¿viste cómo es eso? Es dimes y diretes. Pero bueno, es una posibilidad que aparece en carpeta en el día de hoy. Bueno, cuestiones que estaremos repasando aquí en el aire de la 99.9. Después vamos a hablar de una situación bastante particular que se vivió en la final del torneo regional de futsal que se está jugando y que tiene como protagonista a Banco Provincia de Mar del Plata. Argentinos del Sur se consagró como ganador de lo que se denomina promoción, ¿no? De ascenso hacia lo que está jugando Banco Provincia, y Banco Provincia estaba jugando la final que debió ser suspendida por hechos de violencia, lamentablemente, ¿no? Estas cosas que a veces pasan por debajo del radar porque es deporte hiperamateur y porque si no hay algún herido de gravedad, viste, la cosa parece que no es de importancia, pero que no deja de ser una verdadera locura todo lo que les tocó atravesar en condición de visitantes también a los jugadores de Mar del Plata en definitiva. Pero bueno, todo eso más adelante. 10:24
la hora en estos momentos en nuestra ciudad. Estamos acompañándote, por supuesto, hasta el mediodía, hasta la hora 12 en el aire de la 99.9. Pausa y ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio. Y en cualquier momento, entérate de todo por la